la presencia tuya en la vida de cada uno de los que estamos en este sitio, Señor. Y venimos, Señor, porque queremos que nos hables, que nos recuerdes, Señor, todo aquello que es necesario para que nuestra salvación no se pierda, Señor. Que la cuidemos, Señor, con temor y temblor. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que las palabras que expresamos, Señor, que las canciones que elevemos a ti, Señor, nos den el mensaje que tú quieres que nosotros recordemos y que lo tengamos presente. A tu nombre, la honra y la gloria por siempre. Bueno, hermanos, la plática que hoy voy a tener el honor de recordarles, porque esto ya es sabido por ustedes, ¿sí? Y bueno, el nombre de nuestra plática se llama, es una pregunta, ¿cómo viene la fe? ¿Sí? Si nosotros leemos en Romanos 10, 17, en la Reina Valera, de esta manera dice, no tenemos la proyección de los textos, ¿sí? Bueno, entonces me espero. Pero por lo pronto, yo quiero preguntarle a alguno de ustedes, ¿cómo consideran ustedes que viene la fe? Anita. Ya lo pusieron, ya le sopló Marquitos desde el monitor. Bueno, dice la palabra de esta manera, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene a través del estar escuchando. Déjenme ir por de estar escuchando la palabra del Dios, ¿sí? Pero lo vamos a leer, ese mismo texto, ¿verdad? En la Nueva Biblia Viva, ¿sí? Y vamos a leer no solamente el 17, el verso 17, sino que vamos a leer hasta el 18, ¿sí? Y dice de esta manera, así que la fe nace cuando se presta atención. O sea, es algo, o sea, que cuando nosotros estamos oyendo palabra de Dios, tenemos que aguzar nuestros oídos, ¿sí? Porque de otra manera no vamos a poder tener fe, ¿sí? No es lo mismo tener fe, o sea, y a saber la Biblia. ¿Sí? Yo puedo conocer muchas partes de la Escritura, ¿sí? Y saberme mucho de la Biblia, pero eso no significa que yo voy a poder generar fe. Voy a tener conocimiento, ¿sí? Y aquí dice, así que la fe, dice, nace cuando se presta atención a las buenas noticias. Pero no cualquier noticia, ¿sí? Sino acerca de Cristo, porque para eso venimos, ¿sí? Venimos a este lugar con el propósito de fortalecernos en la palabra, ¿verdad? Y la palabra es Cristo. Entonces dice, acerca de Cristo. Y luego dice, hace una pregunta el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Porque bueno, si la gente estuviera atenta a la palabra de Dios, seguramente nosotros, al transmitir el mensaje a otras personas, porque creo que todos hemos dado palabra a otra persona, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿sí? Y luego esas personas no vienen, ¿sí? Y pasa el tiempo y tienen un problema y no saben a quién recurrir, no saben cómo, o sea, se encuentran en medio de la problemática y empiezan a querer resolver el problema. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano Luis? ¿Con sus qué? Con sus propias fuerzas, Anita, ¿sí? Con sus propios razonamientos, ¿sí? Y dice el escritor, ¿y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Porque no saben a dónde recurrir, no saben a dónde ir. Y dice, y sigue diciendo, yo lo pongo con mucho énfasis. Claro que sí, claro que sí. El mensaje de los que anuncian, de los que lo anuncian, se ha difundido por todas partes. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo, ¿sí? Esta palabra la han oído, ¿verdad? En todos lados, hermanos. Y si no la han oído, dice la palabra del Señor, que el Señor, por la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus conciencias, ellos también la tienen presente. Así es que no hay manera de podernos desligar de la responsabilidad de saber que la palabra de Dios es la que debe direccionar la vida del hombre, ¿sí? Y bueno, hay una demanda de parte de Dios hacia todo el mundo, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y luego dice, ¿qué más? ¿Para que qué? Que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, vemos en muchas partes de la Escritura la demanda de Dios para con nosotros. Quiero que sepan, y bueno, quiero reiterarlo más que, no que lo sepan, sino reiterar que el Evangelio es un estilo de vida. Esta palabra que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una palabra activa, ¿sí? No es una palabra que debe de quedarse muerta o estática, tiene que ser activa. ¿Y qué es lo que demanda de Dios de cada uno de nosotros? ¿Sí? Hay algo que demanda, ¿sí? Y eso que Dios demanda y que le pide a cada uno de nosotros es un reto inflexible que Dios nos pone a cada uno de nosotros. ¿Saben cuál es? La fe. La fe. Si nosotros no tenemos fe, no podemos tener relación con Dios, porque todo nuestro trato con Dios es a través de lo que nosotros podemos creer que dice este libro. Ayer que estábamos con los jóvenes, que yo estaba aquí de Mirona, ¿sí? Pero que estaban con el grupo de los jóvenes, yo les decía, ¿verdad?, que era importante que conociéramos las Escrituras. Y yo vuelvo a insistir acá, es importante que las conozcamos, pero que las vivamos, porque esta palabra debe de ser una palabra activa en la vida de cada uno de nosotros, porque si la sabemos y no la ponemos por obra, es una obra que viva o muerta. Muerta. Y Dios quiere, Dios quiere transmitirnos viva, una palabra viva, pero nos pide que creamos. Y a este creer se le llama fe, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en toda la Escritura, pero hay frases específicas que nos hablan de la fe, ¿sí? Y nos dice, por ejemplo, en el libro de Habacuc, el justo, ¿por la qué? Fe vivirá, ¿sí?
Y nos dice también en el libro de Romanos, ¿verdad? Que lo que no es de fe, que es, no lo van a ver allí. Ah, te estoy viendo, Anita, que estás muy pendiente del monitor, ¿sí? Entonces, que lo que no es no es de fe, que es pecado, ¿sí? Y también nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice que sin fe, que es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver, cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a ver que la fe está presente en todos esos, en todo ese desbordar del corazón de Dios para con nosotros. Nos pide fe, ¿verdad? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿sí? Y luego nos dice en otra escritura y en Corintios, y vamos a encontrar en toda la escritura plasmada la fe de manera puntual y de manera velada. No velada, no, porque Dios nunca habla de manera velada. O sea, Él es muy puntual. Pero a través de todas las escrituras nosotros vemos que los hombres y las mujeres que siguieron a Dios actuaran por medio de ¿qué? De la fe, ¿sí? Y dice, velad y estar firmes ¿en qué? En la fe, ¿sí? 1 Corintios 16, ¿sí? Y luego nos dice también en 1 de Juan 5:4, ¿sí? Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos claro la manera en que podemos relacionarnos con Dios, pero además recibir de Dios, porque toda esta palabra está llena de promesas, pero estas promesas solamente se pueden recibir porque por medio de la fe, ¿sí? Y dice y uno de los regalos, o sea, Dios está lleno de regalos, es tan rico nuestro Dios en amor y en misericordia que nos llena de regalos, ¿sí? Y uno de los regalos más importantes que podemos recibir, ¿verdad? Se encuentra allí y dice, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. ¿Y por medio de qué? De la fe. Entonces, si nosotros no tenemos una fe activa, ¿verdad? Nosotros no podemos recibir. Hay veces que oramos y le pedimos a Dios que nos dé algo que estamos necesitando y resulta de que no lo recibimos. ¿Y saben por qué? Porque no ponemos no ponemos esa promesa dentro de esa confianza, de ese ambiente, ¿verdad? En donde Dios está dispuesto ¿cómo se llama? A darnos, ¿sí? Nos vamos delante de su presencia, sáname, Señor. Y nos encontramos que ya tenemos una promesa de parte de Él, en que nos dice que en su llaga hemos sido sanados. Entonces, ¿para qué le pides? Dile gracias, Señor, porque allí, o sea, si yo creo, allí es donde yo puedo hacer mía esa promesa. Me estoy viviendo, y no quiere decir que no nos enfermamos. Quiere decir que nuestra fe está siendo probada por medio de esa enfermedad o de la situación de que no tenemos trabajo o de que nos sentimos tristes, ¿sí? Nuestra fe está
¿cómo se llama? Siendo probada. Estoy muy triste. Y dice el Señor, alégrate en el Señor. Y entonces, en medio de esa circunstancia de tristeza, me dice que me alegre en Él. Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque tú eres mi paz. Gracias porque tú eres el que resuelve mis problemas. Voy a hacer lo que me corresponde hacer. No tengo trabajo, pero Señor, en tu nombre voy a ir a pedir trabajo. Y yo voy confiada a que Dios me va a abrir las puertas. Y a lo mejor se me cierran 1, 2 o 3 puertas, pero aún en medio de esa situación, de esa desagradable situación, no quiere decir que no lo vamos a sentir mal, pero en medio de esa situación, el Señor me dijo que mi paz, que me dejaba su paz, y que esa paz que Él me daba no se comparaba con la que el mundo da. Y entonces, en medio del dolor, yo puedo decir, Señor, yo te doy gracias porque por fe yo sé que tú ya me abriste puertas de trabajo. ¿Y sabes qué va a pasar? Mientras estás siendo probada, te glorificas al Señor y lo bendices y crees en tu corazón. Yo quiero decirte que el corazón y la boca deben caminar juntos, porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, porque con el corazón se cree. Estoy señalando este corazón, aunque no es a ese corazón al que el Señor se refiere, ¿sí? Pero dice que con el corazón se cree, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa. Si nosotros caminamos por fe, hermanos, nosotros en medio de las tribulaciones, aún en medio de ellas, somos más que vencedores. A la luz de esta demanda divina, debemos, ¿verdad? Nosotros podemos ver fácilmente por qué las Escrituras comparan la fe con el oro más precioso. Y la fe tiene un valor más grande que el oro. Veamos allí Primera de Pedro 1:7. En la versión TLA. Y dice de esta manera: la confianza, me espero para que quien tiene Biblia lo encuentre. Sí, 1:7. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios, o sea, la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro, ¿sí? Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza, o sea, la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba ¿con qué? Con los problemas. Entonces nos encontramos con que los problemas, o sea, lejos de ser una maldición para nuestra vida, se convierten en ¿qué? En bendición cuando tenemos ¿qué? Fe en Dios. O sea, gracias, Señor, porque en medio de este problema yo puedo bendecir tu nombre y puedo tener paz y puedo saber que tú tienes mi problema en tus manos. Gracias, Señor, porque no toda la gente puede vivir por medio de la fe. Nosotros, la gente que no conoce a Dios, hace los esfuerzos necesarios para resolver sus problemas de una manera como humana. Y nosotros podemos, si tenemos fe, podemos resolver los problemas, ¿verdad? Poniendo nuestra carga en el Señor. No quiere decir que no tengamos que hacer lo que nos corresponde. Pero puedo dejar mi carga en el Señor, que es pesada. Y Él me va a dar la suya, que es ¿qué? Ligera y fácil.
y fácil de llevar, ¿sí? Y entonces, vamos a ver que nuestra vida, ¿verdad? No va a ser en el plano físico, sino que vamos a subir a otro nivel. Y en ese otro nivel vamos a vivir sobrenaturalmente, hermanos, ¿sí? Entonces, el valor de la fe es único. No hay sustituto para esta, hermanos. Sin la fe no podemos alcanzar a Dios ni las promesas de Dios. No, y tampoco sin fe no lo vamos a poder complacer, ¿sí? Entonces, no, y no vamos a poder recibir vida, ¿sí? La demanda de Dios en cuanto a la fe se limita a una simple creencia inicial y superficial, ¿sí? Yo les digo, la fe se trata de un proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que ir, ¿qué? Creciendo de gloria en gloria. Y si yo subo las escaleras, siempre hay un primer escalón, pero yo quiero llegar hasta donde están los salones de jóvenes y de intermedios. Entonces me tengo que chutar todas las escaleras porque no puedo elevarme. No tenemos elevador. Algún día el Señor nos ha de ayudar para tener un elevador, ¿sí? Pero mientras, ¿verdad? Yo tengo que subir escalón por escalón. Y en la fe es igual. Tenemos que caminar. O sea, tenemos que caminar. Es un proceso. Ustedes podrán ver cómo Dios obra maravillas en la vida de uno y nosotros no. Y yo no. ¿Cómo puede recibir fulano o perengano y yo no? No se trata de lotería, hermanos. Se trata de una relación íntima con Dios por medio de ¿qué? De la fe, ¿sí? Entonces se trata de un proceso continuo de crecimiento donde la fe se pone a prueba, donde se fortalece y se manifiesta a través de las acciones y la confianza en la provisión y el plan de Dios. La fe es un llamado a una relación profunda y dinámica con Él, basada en la confianza, en la obediencia y en el amor. Así crece la fe, cuando nosotros confiamos en Él, ¿sí? La fe, ¿verdad?, se demuestra en la vida diaria de cada uno de nosotros a través de decisiones y acciones que reflejan los valores del reino de Dios, ¿sí? Lo que nos exige a cada uno de nosotros como cristianos, el Señor, ¿verdad?, es que tengamos una fe auténtica, ¿sí? La palabra del Señor nos relata muchos ejemplos de personas que vieron maravillosas obras de Dios en su vida. Cuando cayeron los muros de Jericó, nosotros no estuvimos. Pero, Juan, ¿tú crees que los muros de Jericó se cayeron? ¿Sí? Entonces, no lo vimos, pero sabemos que sí se cayeron por lo que Dios ha estado manifestando en nuestra vida. ¿Sí? Por lo que Dios manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Cómo el Señor llegó a nuestra vida y empezó y transformó cuando tuvimos un encuentro con Él, ¿sí? Pero resulta de que algunos tuvieron el encuentro con el Señor y ahí se quedaron. ¿Saben por qué? Porque no pusieron a trabajar
esa fe, ¿sí? El evangelio es palabra activa, viva, ¿sí? Entonces, bueno, les decía, vemos ejemplos en las Escrituras de muchos hombres y mujeres que recibieron grandes cosas de Dios. La mujer que le dio de comer al profeta Elías, ya nada más tenía un poco de harina y un poco de aceite para poder hacer unas tortitas, dárselas a su hijo y a ella, y después morirse de hambre. Pero el Señor le dijo, va a venir Elías, el profeta, así y así, dale. Y le dijo al profeta, sí, te voy a dar, pero esto es lo único que tengo. Está bien, hazlo. Y fue probada su fe. ¿Sí? Y esa mujer no era del pueblo de Dios. Y fue probada su fe y le dijo el profeta Elías, dame primero a mí y después para ti. Y ella bien pudo haber pensado, razonar, ¿cómo le voy a dar a este hombre lo último que tengo? Y mi hijo, a lo mejor yo puedo sacrificar, ¿verdad? Mi ración, pero la ración de mi hijo, no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo la mujer? La mujer hizo como le dijo el profeta. ¿Y saben qué? Comió para mucho tiempo, porque no se agotó ni el aceite, ni la harina. ¿Era un milagro o no era un milagro? ¿Y sabe por qué lo recibió? Porque ¿qué? Le creyó a Dios. Hermanos, nosotros tenemos a nuestra disposición todas las promesas de este libro, pero siempre y cuando, ¿qué? Le creamos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, a muchos hombres y mujeres que recibieron. Moisés, ¿sí? Tenía fe y fue guiado por el Señor y pudo superar un sinfín de obstáculos y limitaciones que le puso el faraón. ¿Y saben qué pasó? Pudo comandar al pueblo de Dios con éxito, ¿verdad? Y llevarlo con éxito y en el éxodo, ¿sí? Y llevarlo desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿sí? Y vemos a Abraham, tenía fe, ¿sí? Le pidió el Señor que le entregara al hijo de la promesa, porque a lo mejor si le hubiera pedido a Ismael, le hubiera sido más fácil entregar a Ismael que a Isaac. Y si se le hubiera entregado a Ismael y se lo hubiera echado, ahorita no habría los pleitos que hay ahorita en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero no, le pidió al hijo de la promesa. Y Abraham dijo, se lo voy a dar. Y fíjense nada más la fe, observen la fe de este hombre. Estuvo dispuesto a entregarle a su hijo, pero ¿saben qué? No sin tener una fe que era viva. Y dijo, se lo entrego, lo sacrifico y después le digo, entrégamelo. Tenía la seguridad de que su hijo no iba a morir, porque a través de él el Señor le prometió una simiente que no se iba a poder contar. Y nosotros somos parte de esa simiente, ¿sí? Y vemos tantas cosas, pero todo lo que se ha escrito en la Escritura, que esté escrito en la Escritura, es una guía, es nuestro manual para poder vivir, ¿sí? Entonces, en Mateo, una mujer, o la mujer cananea, ¿verdad? Se acercó al Señor y ella, ¿verdad? Y el Señor parece como que la humilló. Le dijo, por favor, también era una mujer que no era del pueblo de Dios. Le dijo, Señor, ayúdame. Le dijo, no, yo no soy enviado a los perrillos,
¿sí? Porque los judíos así llamaban a la gente que no era del pueblo de Israel. No, yo no soy llamada a los perrillos. Y dijo, pero los perros también comen de las migajas de su Señor. Y tú eres mi Señor, le dijo. ¿Y saben qué fue lo que dijo Jesús? Grande es que tu fe. Recibe lo que tú necesitas. Y en ese momento su hija fue sana. ¿Sí? Entonces, como cristianos, es imprescindible que entendamos que Dios está demandando de nosotros fe, hermanos. ¿Sí? Y es necesario que entendamos lo que significa la fe para que cuales sean nuestras penurias que experimentamos en la vida, ya sea fracasos en el negocio, fracasos en la vida diaria, ¿verdad? Reveses, desgracias familiares, podamos nosotros ampararnos, ¿verdad? Por medio de la fe de lo que Dios nos promete y seguir sin vacilar el camino, el sendero que el Señor nos marca, ¿sí? Dando un rotundo testimonio de Él y recibiendo finalmente su aprobación. Porque cuando tú confías en Él, ¿sabes qué? Los demás lo observan, ¿sí? Y entonces ese testimonio de tu fe en Dios va a impactar a alguna de las personas con las que tú tratas. No estoy diciendo que a todas, porque leíamos en el primer texto que leímos, ¿verdad? Dice, se les ha, ¿cómo se llama? Se les ha predicado, han oído de la palabra de Dios. Claro que sí, pero no quieren, cierran, endurecen su corazón. Pero para su perdición, hermanos, para su desgracia, ¿sí? Entonces, hoy no les estoy hablando del don o del fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo o del Espíritu que da el Señor en referencia a la fe, aunque ambos pueden estar implícitos, pueden estar involucrados. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pierdes? ¿Qué puedes perder si no tienes fe en Dios? ¿Se imaginan? ¿Verdad? El tema de la fe a veces resulta difícil de comprender. La mente del hombre está más conectada con su esfuerzo y los logros que por sí mismo puede alcanzar. Inmediatamente empezamos a planear de qué manera vamos a resolver ese problema, en vez de que inmediatamente vayamos a los pies de Cristo y le digamos, Señor, tú dices en tu palabra que tú pues suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Te doy gracias, Señor, porque tú ya me diste, aunque no lo vea, aunque no lo tenga, tú ya me diste provisión para mi familia. ¿Y sabes qué va a pasar? La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Tú vas a tener la demostración de que el Dios en el que tú confías, el Dios que es tu Padre, te va a dar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? Si uno pone su fe en Dios, en su fe en Dios, si no pone uno su fe en Dios, uno pierde la oportunidad de experimentar paz interior, guía en los momentos difíciles y la certeza de un propósito mayor en la vida personal.
Si tú no pones tu fe, eso es lo que puedes perder. Vas a estar inquieto, ¿y cómo voy a resolver este problema? Y vas a estar angustiado. Pero cuando tú vas al que hizo los cielos y la tierra, y al que dijo sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Si tú vas a ese, ¿sabes qué vas a recibir? Las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Entonces, pero si tú no actúas con fe, tú puedes perder la conexión con algo que es trascendental y la capacidad de encontrar fortaleza y esperanza en los momentos de adversidad, porque la solución es Cristo. ¿Sí? Entonces, la fe no se mide por el hecho de que Dios responda o no a tu oración de manera inmediata, ¿sí? Sino por lo que haces mientras esperas la respuesta. Yo ya oré, yo le creo, pues yo digo, me pongo a glorificar a Dios porque no tengo las cosas físicamente, pero las tengo porque Él me las prometió. Gracias, Señor, por la abundancia que tengo. Gracias, Señor, porque aunque me duele, tú dices en tu palabra que tú ya me sanaste. Y entonces nosotros vamos a empezar a experimentar, ¿verdad?, el poder de Dios a través de nuestra confianza en Él, porque Él a nadie de los que hemos confiado en Él nos ha defraudado. Y lo hemos experimentado muchos en la congregación. ¿Sí? Entonces, yo les digo, si tú no te atreves o no te arriesgas a confiar en Dios, te pierdes de una vida no, o cómo decirles, de una vida abundante, de una vida gloriosa. Y uno se pregunta, si no tiene una gran fe, ¿cómo nace y crece la fe? La fe se obtiene y aumenta por medio de la obediencia y los hechos justos, hermanos. Si Dios me dice que yo haga algo y yo lo hago, aunque parezca, o sea, que lo rechazo, no me gusta. Pero si lo hago, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Entonces, ¿quién no ha tenido la necesidad en un problema de que le infundan confianza en épocas de inseguridad y de pruebas? ¿Quién no lo ha tenido? Quiero que sepas que el primero que está junto a ti es el Espíritu Santo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, pero ahí está, cubriéndote, junto a ti, ¿sí? ¿Quién está tan seguro de sí mismo que nunca ha deseado tener una influencia que le dé estabilidad a su vida? Díganme. Voy a hacer una pregunta. La misma Biblia que nos presenta las demandas de Dios, ¿nos enseña cómo adquirirlas? Sí, ¿verdad? Miren, los descubrimientos que yo he hecho en mi vida, hermanos, en mi vida cristiana, como la mayoría de las lecciones que han probado ser de valor para mí, lo he aprendido de manera difícil, ¿sí? Por medio de experiencias personales. Hace un rato platicaba con mi hijo, con Fito, en el desayuno, y me decía, si tal persona entendió que se equivocó, ya es una buena señal, ¿sí?
Cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, vamos por el camino, por el buen camino, ¿sí? Entonces, ustedes, hermanos, yo les decía, mis experiencias personales las he aprendido en situaciones muy difíciles. Mi fe ha crecido a través de medio de esas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? En periodos de lucha y de sufrimiento. Así es como he aprendido a confiar en Dios. ¿Y ha sido fácil? No, hermanos. Principalmente en esas 2 ocasiones tan fuertes que tuve que vivir, ha habido otras muchas, ¿no? Pero esas 2 muy principales situaciones, ¿saben qué era cómo quería yo resolver el problema? Muriéndome. Me muero y ya no tengo responsabilidad. Y entonces, en la primera vez sí me quería morir y en la segunda también, hermanos, pero en la segunda ya no era solamente yo, sino que era mi familia. Y entonces le decía, Señor, yo no puedo enfrentar esta situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque estaba pensando, eran mis razonamientos y humanamente yo no tenía la manera de cómo resolver el problema. Y me quería morir, hermanos. Pero inmediatamente que me le decía, ojalá me muriera, ¿saben qué le decía? Pero no, Señor. No permitas que me muera. Porque entonces, ¿quién va a ver por mis hijos? ¿Quién va a ver por mi marido? No, Señor. La primera sí quería morirme. ¿Sí? Y entonces, y yo les decía, ustedes ya han escuchado cómo le entregué mi vida al Señor, porque miren, el regalo más grande que podemos nosotros recibir, hermanos, es la salvación. ¿Sí? Dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. Pero si buscamos o tenemos un encuentro con el Señor y recibimos la vida eterna, lo demás viene, ¿por qué? Si obedecemos, si lo buscamos, ¿sí? Entonces, yo le entregué mi vida al Señor siendo muy joven. Me quedé inmóvil de la cintura hacia abajo, ¿sí? Mis piernas no tenían movilidad, hermanos. Y pasados varios meses, en una ocasión, en mi desesperación y en el estar confinada en un solo lugar, ¿verdad? Hay habilidades que se te despiertan y se me despertó el oído. Yo alcanzaba a oír lo que como no podía estar presente en las áreas de la casa de mi mamá, pues yo aprendí a aguzar el oído y escuché, ¿sí? No crean que estaba el médico afuera de la habitación, no, estaba abajo, en la primera planta de la casa de mi mamá, ¿sí? Y yo escuché cuando el doctor le dijo a mi mamá, señora Conchita, tiene que prepararla, tienen que hablar con ella, ¿sí? Porque ya sí se le van a quitar todos esos dolores y esas molestias, va a tener otras, pero ya no va a poder caminar. Hermanos, tenía 22 años. Imagínate una vida con una mujer joven, con una hija y con un marido. Y paralítica. ¿Se imaginan qué clase de vida? Dependiendo de todos los que estaban cerca de mí. Pero además, un enfermo cansa. ¿Sí? Entonces dije, mi marido se va a fastidiar. Y yo veía a mi madre absorbiendo toda la responsabilidad del problema que yo tenía, ¿sí?
Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues cuando yo escuché eso, solucioné mi problema. ¿Y saben cómo lo solucioné? Diciéndole al Señor, permíteme que me muera. Pero no de a mentiritas, hermanos, de a verdad. O sea, desde el fondo de mi corazón yo quería morirme. Y de esa manera mi marido quedaba libre y mi mamá ya no tendría que cuidarme a mí y se iba a poder abocar a mi hija, que era una tarea más fácil que tener a las dos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, fue algo que yo le pedí al Señor que me muriera. Pero, y ¿saben cómo? Me encontré en el pantano del desaliento. Ustedes han leído o saben de un libro que se llama El progreso del peregrino. ¿Sí? Muy bueno, ¿verdad, Juan? Por John Bunyan. ¿Sí? ¿Es Bunyan? Sí, creo que sí. John Bunyan. ¿Sí? Hermanos, se los recomiendo. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Es un libro buenísimo. ¿Sí? Este libro nos recuerda que ser cristiano no es una tarea fácil, ¿sí? Ni cómoda, que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo y perseverancia, y sobre todo que a pesar de los tropiezos, las desgracias, lo importante es no perder el rumbo, ¿sí? Entonces, yo me encontraba en ese pantano de desaliento, en medio de un valle de oscuridad. Se acabó todo para mí. Sin embargo, hermanos, 2 días después de lo que escuché, Dios en su misericordia mandó una luz. Mandó una luz, ¿sí? Y ese día en donde yo me sentía tan desesperada, ¿verdad? Tuve una crisis de nervios, de ansiedad, y le supliqué a Dios que me permitiera morir. Y con toda la ignorancia de lo que significa morir sin Dios, porque sabía de Él, pero el saber de Él no te lleva a la eternidad, te lleva al infierno. ¿Sí? Muchos conocen de Dios, pero eso no significa que tú vas a poder ver el rostro del Señor y que vas a estar por la eternidad con Él. Y yo quería morirme, sabía de Él, ¿sí? Y esa noche que me vino esa crisis, llegó a mi casa un hombre que es pastor y mi mamá le pidió que hablara conmigo. Y después, desde luego que él subió para hablar de mi estado de salud y le comenté, el miércoles escuché esto, ¿sí? Que los médicos, ¿verdad?, que me atendían, que era necesario que me prepararan porque ya nunca iba a volver a caminar. Y yo di por hecho y recibí el diagnóstico de los médicos. Y entonces, pues yo vivía, en ese momento vivía en la desesperanza, hermanos, ¿sí? Y una conclusión, ¿verdad? Era que ya nunca iba a caminar. Yo la recibí, yo la acepté, ¿sí? Pero porque la esperanza de recuperarme estaba nula, ¿sí? Ellos ya lo habían dicho, no había nada más que hacer. Y obviamente también me preguntó por mi estado emocional. ¿Y ustedes cómo creen que estaba? Pues mal, ¿sí? Y no digo solamente emocionalmente, espiritualmente, pero ni siquiera me daba cuenta. Ni siquiera me daba cuenta de que estaba por los suelos emocional y espiritualmente. Bueno, espiritualmente, ¿para qué digo? No estaba en los suelos, estaba muerta, hermanos, estaba muerta, ¿sí?
y me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Me preguntó el pastor. Y como yo no conocía a Dios, ni idea tenía quién era Dios, ¿verdad? Pues no, ni siquiera tenía la idea de lo que Dios podía hacer por mí, ¿sí? Yo solamente sabía que Él existía, eso sí sabía, que existía. Así que respondí, morirme, porque en mi opinión el fallo estaba dado, no había nada más que hacer por mí, ¿sí? Y yo quiero que sepan, todos los que van a la presencia de Dios tienen una historia que contar. Benito, tú tienes una historia que contar, ¿verdad? Rubén, tú tienes una historia que contar, ¿sí? Anita, tú tienes una historia que contar. Maritza, tienes una historia que contar. Todos los que hemos encontrado al Señor tenemos una historia que contar, ¿sí? Entonces, nuestra conversión, nuestra salvación y nuestro nuevo nacimiento, nadie, ¿verdad?, se da cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, ¿sí? Porque ninguno de los que estamos aquí, que somos cristianos, éramos cristianos. No nacimos cristianos. Pudimos haber nacido en un ambiente religioso del cristianismo, pero eso no nos hace ni nos hacía ser cristianos, no nos hacía. Yo ni sabía que le tenía que entregar a mi vida al Señor, ¿sí? Entonces, todos debemos de saber que tenemos un punto de partida consciente para nuestra nueva vida, ¿sí? En Cristo. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues va a estar involucrada la fe, ¿sí? Un pecador acude a Jesucristo para su salvación. Y este es mi testimonio. Y el pastor me preguntó, ¿crees que Dios existe? Y eso sí sabía, hermanos, que Dios sí existía. ¿Crees que existe el cielo y el infierno? Le dije, sí creo que exista. Y dice, entonces, ¿crees que hay vida después de esta vida? Y le dije, sí creo, ¿sí? Y que me hace una pregunta en donde me dejó pensando. Dice, ¿y si mueres, a dónde irás? Pero rápida la contesté. Le dije, pues con Dios. Y me dice, ¿pero por qué? Porque yo no fumo, porque yo no tomo, porque debía haber dicho, pues porque me tienen bien vigilada, ¿sí? Porque yo no voy a bailes, porque no me dejaban, ¿sí? Y un montón de cosas, de muchas cualidades, entre comillas, que saqué, y por eso iba a entrar al reino de los cielos. Ah, sí, me dijo. Entonces, ¿por eso vas a ir al reino de los cielos? Sí. Y me dice, me hizo, o sea que nunca has pecado. Y le dije, no, pues sí. ¿Y te has arrepentido? Y me quedé, pues algunas veces. ¿Y por qué has pecado? Me dijo. Le digo, pues porque me gusta hacer lo que he hecho. ¿Y te has remordido la conciencia? Pues no siempre, porque pues, lo hago escondidas. A mí me gustaba el baile. Y eso de que no había ido a los bailes es mentira. Me iba con unos parientes cada fin de semana y ellos me llevaban a los bailes. Y era re buena para el rock and roll. ¿Sí? Y pero mis papás no sabían.
Claro que el día que mi papá se enteró, ese día dijo, no vuelve a ir a casa de Salvador, así se llamaba el familiar, que tenía unos hijos de la misma edad que yo. Dice, no vuelve a ir a casa de Salvador. Y pues ya no me dejaron ir. Entonces dejé de bailar, porque no me dejaron, por eso es que les decía, no bailo, no, porque no me dejaban, ¿sí? Entonces, y me dijo, entonces no le has pedido perdón a Dios por tus pecados. Pues no siempre, ¿sí? Y me preguntó, ¿le has entregado tu vida a Cristo? Y le dije, pastor, pues si yo nací en esto, mi familia tiene muchos años de ser cristiana. Y me dice, te voy a leer una parte de la Escritura, ¿sí? Que se encuentra en Romanos 6:23. Y dice de esta manera, porque la paga del pecado es muerte. ¿Has pecado? Y le dije, sí. Pues estás viva, pero muerta espiritualmente, me dijo. Pero quiero que sepas que hay una esperanza para ti, porque la dádiva de Dios es vida eterna, pero solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son las consecuencias inevitables del pecado. El pecado, como una fuerza destructiva y separadora, lleva a la muerte en diferentes niveles, a la muerte espiritual, ¿sí? Que es la separación con Dios, a la muerte física, que es el deterioro de nuestros cuerpos, ¿sí? Porque quiero que sepan que cuando Dios formó a Adán y Eva, no los formó para que se deterioraran físicamente, ¿sí? Iban a ser eternamente jóvenes si obedecían a Dios, ¿sí? Y la muerte eterna, ¿sí? Es que es la separación definitiva de Dios, ¿sí? Si nosotros no recibimos el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Por eso dice ese texto, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no solamente es recibirlo, sino es conservar esa salvación. Porque yo les decía, esta palabra es una palabra dinámica, es algo para vivirlo, es algo para experimentarlo. Nos hemos quedado con la vida eterna, ¿verdad? Pero nos hemos mantenido sentados en el banco. Y Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos voceros de su palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Ahora, ¿te has conformado? ¿Piensas que por venir a la iglesia, sentarte, servir, es suficiente? No, hermano, no. Dios quiere que vivas la palabra y que la vivas porque la crees. Y si tú crees esa palabra no te va a dejar estar sentado en un lugar sin dar fruto. Me dijo el pastor, ¿quieres recibir a Jesucristo? Yo le dije, cuando entendí, porque el oír viene por poner atención a las buenas nuevas. Y cuando me dijo, ¿quieres recibir a Jesucristo? Yo dije, al infierno no me quiero ir. Sí, le abro mi corazón a Jesús. Y ese día fui salva. Ese día fue salva, ¿sí? Pero seguía paralítica.
quiero que sepas, me dijo, mira Sol, quiero que sepas que cuando el pecado toca una vida, la anula poco a poco. Los estragos del pecado no aparecen intempestivamente. En la mayoría de los casos, no. Son como los efectos que causa la lepra. ¿Sí? ¿Te acuerdas en los tiempos bíblicos? El leproso solamente sabía de su mal cuando ya se les empezaba a caer la carne. ¿Y saben qué tenía que, para ese momento, ya no había nada que hacer? ¿Qué tenía que hacer? El leproso se tenía que separar de su trabajo, de su familia, de convivir con la sociedad y tenía que irse al valle de los leprosos, con otra gente igual que ellos, ¿sí? Así es el pecado, hermano. Por eso es importante. Qué bueno que ya recibiste a Jesús como tu Salvador, si ya lo recibiste. Y si no lo has recibido, este es el momento para recibirlo, ¿sí? Para que tú le entregues tu vida a Cristo, porque el pecado es como la lepra, ¿sí? En aquellos tiempos no había remedio para la lepra. Hoy creo que sí lo hay, ¿sí? Por los avances médicos, pero en aquel tiempo no había ¿cómo se llama? Remedio para la lepra. Pero ¿sabes qué? El único que tenía autoridad para limpiar la lepra, ¿quién era? Jesús. Pero ¿sabes a quién les limpiaba? A los que creían. ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos? Creyeron, pero se olvidaron cuando recibieron su sanidad y solamente uno vino a los pies de Cristo. Y todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. No hay uno que no hayamos pecado. Pero quiero que sepas, hay una esperanza, un rayo de luz para tu vida. ¿Y sabes cuál es eso? Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hoy nosotros podemos acercarnos a Él. Porque no me digan, hermanos, que aunque tenemos una relación con el Señor, no pecamos. Sí, seguimos pecando, hermanos. Seguimos pecando, pero acuérdate, eso que se meta en tu corazón, que lo tengas presente, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es momento de decirle, Señor, sí te recibí, pero mírame, me he vuelto negligente. Me he vuelto negligente, Señor, y no he cuidado con temor y temblor mi salvación. Perdóname, porque hay riesgos, y riesgos muy grandes cuando nosotros no cuidamos esa salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado. Pero tenemos vida. Y si tenemos vida, ¿tenemos qué? Esperanza. Caray, ¿quién quiere tener un padre como el que nosotros tenemos? Todos quisieran, pero sin pagar el precio. El precio es creer, el precio es obedecer. O sea, Dios nos pide lo mínimo para darnos la abundancia, hermanos. Para darnos la abundancia. Porque quiero decirte, ¿verdad? Que el pecado, ayer, hoy y siempre, nunca tendrá remedio, porque hoy la lepra se puede prevenir y la lepra se puede sanar. En la época de aquellos que estábamos hablando, era que Jesús o nadie. Pero el pecado, hermanos, ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Nunca tendrá remedio humano. Y el único que la puede limpiar, ¿quién es? Cristo.
La única solución es Jesucristo. ¿Y sabes qué? Él no empieza por fuera. La fachada es lo último que Él restaura. Su maravilloso trabajo de salvación empieza a donde está el nido del pecado, ¿sí? En el corazón, en la mente. Y hoy Él te está brindando una nueva mente, una nueva oportunidad y unas nuevas motivaciones y nuevos horizontes. Dios no quiere que seamos cristianos de banca, quiere que seamos cristianos activos, que disfrutemos estas maravillosas promesas, pero que esas maravillosas promesas, cuando se manifiesten en nuestra vida, impacten a los que están a nuestro alrededor. Y que digan, queremos vivir como vive ese o esa. ¿Sí? Yo les digo, nuestros esfuerzos por seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos son necesarios. Sí, tenemos que esforzarnos, pero son insuficientes para hacernos merecedores de la salvación. Qué bueno que venimos a la iglesia, qué bueno que servimos, pero esas acciones son insuficientes para que nosotros tengamos la aprobación de Dios, ¿sí? Las cosas pasadas quedan atrás. Yo te digo, hoy, quien no ha recibido al Señor Jesús, lo puede recibir. Pero los que ya lo hemos recibido y le hemos fallado, ¿verdad? Quiero que hoy puedes tú decirle al Señor, perdóname, te fallé en otras ocasiones, te he fallado. Y tú sabes en qué cosas tú has fallado al Señor. ¿Sí? Tú las sabes, pero tú puedes acercarte al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. ¿Sabes cómo? Solamente creyéndole. El padre del hijo pródigo dice que cuando lo vio a lo lejos, no esperó a que el hijo llegara hasta su casa. Él salió corriendo para abrazarlo porque sabía que venía reconociendo su derrota. El Señor les ama. Y el Señor quiere que ustedes vivan una vida victoriosa. Y esa solamente se puede vivir en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces les digo, las cosas pasadas pueden quedar enterradas. Te equivocaste, tomaste malas decisiones, aún sabiendo que a Dios no le agradaban. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros llegamos a su presencia, ¿sí? Entonces, yo quisiera hablarles más y más, ¿sí? Pero ya creo que ya me tardé mucho, ¿sí? Entonces, solamente les pido que quede en su corazón lo que dijo el profeta Nahum, ¿sí? Dice, tu herida no tiene remedio. Si traes el corazón herido porque te lastimaron o porque tú no has obedecido al Señor y tienes allí la herida, el dolor de haberle fallado a Dios o la herida que te hicieron los demás, el Señor te quiere enseñar a perdonar y el Señor quiere sanar tu herida. Dice, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable y el único que puede curarla es el Señor. No hay médico o eminencia médica que pueda hacerlo, el único que puede ser. Él dijo que solamente, el Padre dijo que solamente a través de Jesucristo, ¿sí? En otras palabras, el pecado no tiene remedio. La consecuencia del pecado es irremediable, ¿sí? Pero en medio de la oscuridad, Dios siempre envía una luz, así como envió una luz para mi vida, ¿verdad? Y ha enviado luces a mi vida en diferentes momentos. Hoy el Señor está enviando una luz para tu vida, ahora que somos un grupo, que estamos en grupo, ¿sí? Y dice,
Dice ahí en Primera de Juan 5:11 en la Reina Valera. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Sí? Y esta vida eterna está en su Hijo. Yo te pido que te prepares, ¿verdad?, para hablar con Dios en este momento. Si Dios a través de esta palabra, si el Espíritu Santo tocó tu corazón a través de esta palabra, dile al Señor que te perdone, que aunque que le has fallado, que te perdone, ¿sí? Y vamos a decirle al Señor que queremos que Él cambie nuestra vida, porque si nosotros, hermanos, nos arrepentimos, ¿verdad? El Señor está dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad, ¿sí? Si fueran tan amables, pónganse, no, escuchen esta canción. Y si tú quieres pasar al frente, les voy a pedir a los servidores que me pongan, aquí hay cojines, el que quiera pasar al frente, ¿verdad? Que quiera pasar al frente, hincarse y decirle al Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname, Señor, porque aunque he recibido tu salvación, Señor, Señor mío, aunque lo he hecho, mi Dios, aunque lo he hecho, te he fallado, Señor. Yo te doy gracias, yo te doy, escúchalo, Los discípulos pueden imponer manos, así. Dios que perdona. Señor, aquí estamos. Así como me dijo el pastor, si quieres morirte e ir a su presencia, abre tu corazón y entrégale tu vida a Cristo. Y recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Y vas a tener la seguridad de vida eterna y no de muerte eterna. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tú dices en tu palabra que vengamos a ti, a tu presencia, que estemos a cuentas contigo. Tú dices en tu palabra, Señor, que si nuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Dice el Señor, si quieres y obedeces, comerás de lo mejor de la tierra. Pero si te rehusas y te rebelas, por la espada serás devorado, porque ciertamente la boca del Señor lo ha hablado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor, porque no hay nadie tan maravilloso como tú, Señor. No hay nadie que nos pueda amar como tú nos amas. El hombre puede estar a cuentas contigo, pero en sus propios términos no puede hacerlo, Señor, ni en sus propias fuerzas. Solamente, Señor, es a través de ti, Señor. Todos los hombres, Señor, somos igualmente incapaces de acercarnos a ti por nuestras propias justicias, Señor. Únicamente podemos ser salvos por la provisión de la gracia tuya, Señor, en Cristo Jesús.
cuando Adán y Eva, Señor, cayeron, la fe en respuesta a la oferta de la gracia fue tuya, Señor, porque ellos no podían ya hacer hacia atrás el error que cometieron, el pecado de su desobediencia, porque desde entonces ha sido tuya la gracia, Señor, y siempre ha sido el único medio de salvación, de proveer una relación, Señor, correcta contigo. Y el hombre no puede salvarse ni siquiera por la misma ley que tú estableciste. Esa ley, Señor, que tú estableciste tenía el propósito de mostrar cuán imposible es para nosotros, Señor, vivir a la altura, Señor, a los estándares que con nuestros propios esfuerzos. Señor, la única justicia que el hombre posee para alcanzar por sí mismo es injusticia, Señor. No hay ningún acto, Señor, que tú recibas si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. Todas las justicias del hombre son, Señor, como suciedad delante de ti. Y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que en este momento estás dejando caer un manto de perdón, Señor, y de reconciliación con aquellos que están aquí, Señor, humillados delante de ti, Señor. Y gracias, mi Dios. Señor, todos te decimos que queremos vivir nuestra vida para complacerte a ti. Y yo me atrevo, Señor, a entrar en el propósito que tú tienes para mí. Y que cada uno de ellos, Señor, se atreva a entrar a ese propósito que tú tienes para cada uno, Señor. No nos quedaremos sentados. Señor, dirígenos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos intencionalmente vivir nuestra vida para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Todopoderoso Dios, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Algunos de los que están aquí en el frente o que siguen sentados, ¿quieren aceptar al Señor Jesucristo si no lo han aceptado? ¿Sí? ¿Ya aceptó al Señor Jesús? ¿O lo quiere aceptar? ¿Lo quiere aceptar? Deme su mano. Dígale, te doy gracias, Señor, porque hoy tú has tocado mi corazón y te he pedido perdón, porque a todas las ocasiones en que he sabido que tú me amas y que no te he obedecido. Pero hoy, Señor, abro mi corazón y te pido, Jesús, que tomes el trono de mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo me abra el entendimiento y me guíe en mi vida para poderte amar y servir. Gracias, Señor, por recibirme como tu Hijo, Padre Celestial. Gloria a Dios. Un aplauso a este hombre que recibió a Jesús. Dios les bendiga, hermanos.